La cacería de la sangre pálida. Un audiolibro de la historia de Bloodborne. En el viejo Yharnam, quemado y abandonado por los hombres, ya solo hay bestias. No suponen una amenaza para los de arriba. Da la vuelta, o el cazador se enfrentará a la cacería. Yura, cazador retirado. Capítulo 3. Yura, los polvorillas, la sangre cenicienta y viejo Yharnam. Nuestro cazador encuentra a Yura por primera vez al entrar a viejo Yharnam. Allí, Yura le aconseja que regrese por donde ha venido. Cuando nuestro cazador ignora su advertencia, Yura, decepcionado, comienza una agresiva defensa de viejo Yharnam. Pero, para descubrir en realidad quién es Yura, echemos primero un vistazo a la historia de los herejes del taller, los polvorillas. Para comenzar, solamente utilizaré la información y las evidencias que pueden ser encontradas en el juego. Guardaré mi interpretación y mis propias opiniones para el final. De esta forma podrás crear tus propias conclusiones con los hechos presentados. Los polvorillas eran, y recalco, eran, un grupo de cazadores con un gusto particular por lo dramático y por los diseños complejos, intrincados y explosivos. Se desviaron del estilo simplista con el que Gehrman, el primer cazador, fabricaba el armamento, y optaron por un estilo más ambicioso y excesivo. Influenciados por el amor a las llamas y el deseo de aplastar y quemar, fabricaron el martillo explosivo, su arma predilecta. Descripción de martillo explosivo. Un arma con truco usada por los viejos cazadores y creada por los polvorillas, los herejes del taller. Es un martillo gigante equipado con un horno en miniatura. Al encenderlo y dispararlo, emite una salva de llamas que explotan con violencia al impactar. Aplastar a las bestias y luego quemarlas. A los cazadores que más despreciaban a las bestias les encantaba la brutal simplicidad del martillo explosivo. Otra arma ligeramente extraña fabricada por los polvorillas fue el estacador, el arma favorita de Yura. Descripción de estacador. Un arma con truco creada por los polvorillas, los herejes del taller. A Yura, el cazador retirado, le encanta. El estacador, con su complicado diseño, clava gruesas estacas en la carne de los enemigos. Permite obtener ataques críticos muy dañinos, pero es muy difícil de usar y su portador queda al descubierto, aunque esto a los polvorillas no les importa. Estas dos nuevas armas con truco, junto a otras como la lanzafusil y la sierra giratoria, eran drásticamente distintas en comparación con los diseños previos fabricados en el taller de los cazadores. De todas formas, los polvorillas no solo se enfocaron en las armas con truco, también intentaron aumentar el tamaño y la potencia de fuego de su arsenal con el cañón y la ametralladora Gatling. También debe darse a los polvorillas el crédito del diseño del cóctel Molotov con cuerda, pues este estará disponible en los mensajeros de la fuente una vez obtenida la insignia de cazador de los polvorillas. Descripción de insignia de cazador de los polvorillas. Insignia creada por los polvorillas, los herejes del taller. La adoración de los polvorillas hacia los diseños complejos y las grandes explosiones llegó a su punto álgido con diseños que contrastan con los tradicionales del taller. Los difuntos polvorillas, benditos sean, tenían un lema: si un arma no tiene pegada, no merece la pena. Los polvorillas fueron expulsados del taller y considerados herejes. Aparentemente ya no existen como tal, pues todas las referencias al grupo están en pasado, e incluso su insignia los llama difuntos polvorillas. Parece que se disolvieron o fueron eliminados hace mucho tiempo, y que ya nadie se acuerda de ellos. Su relación con el taller evidencia que los polvorillas son un grupo relativamente antiguo, pues incluso el propio taller dejó de ser una institución importante hace tiempo. Descripción de insignia de cazador con sierra. Insignia creada hace mucho en el taller. Es símbolo de gran destreza como cazador de bestias. El taller ya no existe, y ningún grupo reconoce esta insignia excepto los mensajeros de la fuente, que comprenden su significado. Hay cosas que solo pueden ser confiadas a un cazador que posea esta insignia, o eso creen ellos. El único remanente que queda de los polvorillas se encuentra en el cazador retirado Yura, pero ¿quién es Yura?
Con la salida del juego, una fotografía oficial de Yura mostraba la siguiente descripción: un viejo cazador veterano del que se dice que posee una gran habilidad. Nadie lo ha visto en muchos años y parece que ha ido en solitario desde hace tiempo. Su atuendo también nos arroja algo de información. Descripción de gorra de lobo gris. Atuendo del cazador retirado Yura. Esta gorra de lobo gastada era su seña de identidad. Yura es conocido por su contacto con los polvorillas, los herejes del taller. Se dice de él que era extraordinariamente amable y tonto de remate. Yura se vio superado por la situación del viejo Yharnam y renunció a sus votos de cazador. Lo de extraordinariamente amable es cierto. Yura es el único personaje en Bloodborne que muestra empatía por aquellos afectados por la infección de la bestia. Lo que cazas no son bestias, son personas. Hay que resaltar la descripción de su atuendo, pues menciona que había tenido contacto con los polvorillas, pero no que fuese uno de sus miembros. Porta la insignia de cazador de los polvorillas, así que, al menos, tuvo que ser un miembro honorario. Seguramente viajó con los polvorillas, ya que en la descripción de su ametralladora Gatling se menciona que tenía 3 compañeros, y que el arma pertenecía anteriormente al más joven de ellos. Pero la característica más importante de Yura es que, al igual que nuestro cazador, fue antaño parte del sueño del cazador. Ya no sueño, pero yo también fui cazador. Tienes toda la noche para soñar. Aprovéchala. Además, sabe que terminar con la vida de nuestro cazador solo hará retrasarnos un tiempo. Si nuestro cazador muere, Yura nos dirá: Debo pensar que todavía tiene sueños. Bueno, la próxima vez que sueñes, piensa en la cacería, en su propósito. A diferencia de nuestro cazador y de Yura, seguramente el resto de cazadores sean ciudadanos comunes y corrientes. Si no fuese este el caso, seguramente hubiese mucha más información y referencias al sueño del cazador. Los cazadores que resultan poseer algo especial son elegidos por Gehrman y vinculados al sueño del cazador. Personalmente, me refiero a este grupo como los cazadores de la sangre pálida. La muñeca nos cuenta que no somos el primero de estos cazadores. Son incontables los cazadores que han visitado este sueño. Aquí se alzan las tumbas que los recuerdan. Parece que ha pasado tanto tiempo. Yura fue, en el pasado, un cazador de la sangre pálida, como nuestro cazador. Se retiró de la cacería y renunció a sus votos para vivir en solitario, lo que nos conduce, en la actualidad, a Viejo Yharnam. Viejo Yharnam es un área opcional en el juego, pero nuestro cazador es incitado por Gehrman a visitar la zona y conseguir el cáliz de Zumero, custodiado por la bestia sedienta de sangre en una vieja iglesia en ruinas. La historia cuenta que Viejo Yharnam fue un lugar asolado por una terrible enfermedad, conocida como sangre cenicienta. Descripción de antídoto. Tabletas medicinales pequeñas que contrarrestan el veneno. Se utilizan para tratar la sangre cenicienta, la frustrante enfermedad que asoló el Viejo Yharnam en tiempo A. Estas tabletas solo ofrecen un alivio pasajero. La dolencia de la sangre cenicienta acabó por desencadenar la propagación de la infección de la bestia. Estos antídotos eran usados para calmar temporalmente los síntomas de las víctimas afectadas por la enfermedad, mientras que eran tratados por una temprana iglesia de la sanación. Lo que realmente apaciguaba los síntomas de la enfermedad era el trasvase de sangre, el procedimiento medicinal que se convirtió en la piedra angular de Yharnam. Con la propiedad de poder curar cualquier enfermedad, el trasvase de sangre de la iglesia de la sanación curó la plaga de inmediato. Pero, como se menciona en la descripción anterior, la sangre cenicienta fue la desencadenante de la infección de la bestia. Con el trasvase de sangre llegó la infección de la bestia, pues la vieja sangre utilizada en el proceso extendió la enfermedad por la ciudad. Se logró contener una pandemia, pero su tratamiento fue el origen de otra, al igual que ocurrió en Loran.
Descripción de Cáliz raíz de Loran inferior siniestro. Cáliz raíz que rompe varios sellos del laberinto. Cuando se usa en un ritual, este cáliz siniestro invoca la campana resonante siniestra. La mujer de la campana parece ser una zumeria loca. En rincones del afligido Loran quedan restos de procedimientos médicos. No se sabe si con ello se pretendía controlar la infección de la bestia o si fueron el motivo de la propagación. Con la infección de la bestia fuera de control, un cazador fue llamado. Ahora tenemos 3 piezas de un puzzle: Yura, los polvorillas y Viejo Yharnam. Pero estas 3 piezas no se conectarán hasta que nuestro cazador se encuentre con una edificación escondida en Viejo Yharnam. Cerca de la torre en la que se encuentra Yura hay un edificio accesible a través de una larga escalera. En su interior descansan 2 cuerpos. Uno de ellos porta una lanza fusil. El otro viste el atuendo de cazador carbonizado. A su lado se encuentra una nota. Nota encontrada en Viejo Yharnam. La luna roja está baja y las bestias dominan las calles. ¿Tenemos alguna otra opción que no sea reducir todo a cenizas? Lo que viene a continuación es mi propia interpretación basada en las evidencias que he recopilado. No consideres esto como un hecho certero. Es más, aprovecha mi interpretación para sacar tus propias conclusiones. Tras la muerte de María y el retiro de Germán, la Iglesia de la Sanación perdió una parte significativa de su poder. La escuela de Mensis comenzó a desvincularse de la Iglesia y parecía que todo iba cuesta abajo. Mientras la Iglesia de la Sanación continuaba sus investigaciones del laberinto zumerio, descubrieron un pantano en el Bosque Prohibido. Localizado justo debajo de una de sus clínicas, el pantano estaba inundado por un mortal veneno y en él vivían unas extrañas sanguijuelas. Es posible que el veneno provenga de las trastumbas del laberinto, ya que también allí se pueden encontrar estos pantanos. En el mismo pantano también se encuentran varios gigantes deambulando torpemente, similares a los que la Iglesia de la Sanación usaría en el futuro para reforzar sus defensas en Yharnam. Es probable que estas criaturas sean el resultado de la mutación de los habitantes de estas tierras a causa del veneno estancado. Fuera como fuese, la Iglesia de la Sanación descubrió que estas sanguijuelas secretaban una sustancia tóxica. En el Bosque Prohibido también se encuentra el atuendo de Iglesia blanco. Descripción de atuendo de Iglesia blanco. Atuendo de doctores especiales de la Iglesia. Estos doctores son superiores a los cazadores preventivos negros y especialistas en trasvase de sangre, apoyado por la experimentación y en la infección de la bestia. Piensan que la medicina no es una forma de tratar, sino un método de investigación, y que hay conocimientos que solo pueden obtenerse si uno se expone a la enfermedad. Así pues, la Iglesia generó la enfermedad de la sangre cenicienta a partir de las sanguijuelas y la extendió por Viejo Yharnam. A medida que la sangre cenicienta comienza a expandirse en Viejo Yharnam, Lorenz y la Iglesia llegaron con la vieja sangre, con la promesa de una cura para cualquier enfermedad. Fueron considerados salvadores por administrar su milagrosa sangre especial a los habitantes de Yharnam, aumentando en poder y estatus. Pero, como se menciona en el antídoto, con la sangre cenicienta llegó la infección. Aquellos que habían comulgado con la Iglesia cayeron víctimas de la infección de la bestia y se convirtieron en aterradoras criaturas. Con Germán retirado y sus viejos cazadores disueltos, la Iglesia tenía la necesidad de encontrar un nuevo taller para lidiar con las víctimas de la sangre cenicienta. Se fundó el taller de Otto y se reclutó en masa a cazadores para combatir a la creciente infección de la bestia. Estos cazadores, a diferencia de los discretos cazadores de Germán, eran numerosos y eliminaban a las bestias con furia y brutalidad. Descripción de chistera de viejo cazador. Chistera de viejo cazador, deformada por manchas de sangre. Antiguamente, cuando había cazadores de sobra, era parte de su atuendo estándar. Durante esta etapa de la plaga de la sangre cenicienta, era común ver a grupos de cazadores merodeando por las calles en busca de aquellos que habían sucumbido a la infección de la bestia. Era una época de auténtico horror para los habitantes de Yharnam, que mantenían una incertidumbre constante pensando quién sería el siguiente en convertirse en bestia, quién moriría o quién sería aniquilado en el baño de sangre.
Las calles eran un constante campo de batalla entre los cazadores y las bestias, pues la infección se fue de control y un incontable número de habitantes cayó presa de la enfermedad. Poco tiempo pasó para que el taller de Otto se transformara en algo nuevo. Descripción de insignia de martillo flamígero. Insignia creada por el taller de Otto, precursor del taller de los polvorillas herejes. Los polvorillas tenían ideas muy peculiares y fabricaban armas muy elaboradas. Está claro que, en esta época, su filosofía ya estaba totalmente establecida. Los polvorillas nacieron como respuesta al enorme aumento de número de bestias y al peligro que éstas supusieron, y con ellos llegó un joven hombre llamado Yura. Yura era, como nuestro cazador, un cazador de sangre pálida, guiado por Gehrman. Cuando comenzó la cacería de Viejo Yarnam, Yura despertó en el sueño del cazador y actuó como lo haría nuestro cazador en el presente. Comenzó siendo débil, pero acumuló ecos de sangre y aumentó su destreza gracias a la muñeca. Encendió las lámparas, dejó las notas, se enfrentó a jefes y murió, seguramente muchas veces, y volvió a despertarse en una lámpara para intentarlo de nuevo. Fue durante esta etapa que Yura entró en contacto con los polvorillas. El joven Yura se unió al grupo durante la cacería de Viejo Yarnam. Se le permitió usar su armamento y llegó a convertirse en un miembro honorable y un buen amigo. Pero, a medida que la amenaza de Viejo Yarnam creció y la infección se extendía, la línea entre hombre y bestia comenzó a diluirse. Cuando la luna roja estaba baja, Yura, observando a sus compañeros caídos en batalla, abrió su libreta y escribió: «La luna roja está baja y las bestias dominan las calles. ¿Tenemos alguna otra opción que no sea reducir todo a cenizas?» La infección de la bestia no podía pararse. Los polvorillas, con su personalidad dramática, su naturaleza explosiva y su amor por el fuego y la dinamita, no fueron amables con Viejo Yarnam. Purificaron la ciudad arrasándola hasta sus cimientos. Con la luna de sangre en el cielo y las bestias tomando el control, no quedaba otra opción que dejar que Viejo Yarnam se consumiese en llamas. Descripción de atuendo de cazador carbonizado. Uno de los artículos habituales en el atuendo de un cazador elaborado en el taller es producto de la infección de la bestia que invadió el Viejo Yarnam y que culminó en la purificación por fuego de la ciudad. La humedad de la capa la hace muy resistente al fuego. Los portadores cazaron a las víctimas de la infección que sobrevivieron a las llamas y al hedor de la sangre quemada. El atuendo de cazador carbonizado, vestido por los polvorillas, muestra que hombres, mujeres y niños fueron cazados y purgados. La ciudad entera fue erradicada para evitar la expansión de la infección de la bestia. Yura fue partícipe de estos acontecimientos y es posible que intentase poner freno a todo esto. Pero también es posible que, voluntariamente, fuese partícipe de la matanza. Da igual cómo ocurriese, lo que está claro es que Viejo Yarnam fue devastado y jamás podría recuperarse. Cuando el amanecer estaba próximo, Yura regresó al sueño del cazador, donde Gehrman, el primer cazador, lo esperó bajo el árbol. Avergonzado y arrepentido de la carnicería que había cometido, se arrodilló y aceptó su muerte, cortando su vínculo con el sueño del cazador. Cuando se despertó, el sol brillaba en lo alto y la cacería había terminado. El taller condenó y etiquetó a los polvorillas como herejes y los pocos que no habían caído en combate estaban tan ebrios de sangre que terminaron arrastrados por la pesadilla del cazador. El único que quedó fue Yura, quien viajó a Viejo Yarnam, el lugar al que había causado tanto daño, y renunció a sus votos de cazador. Si nadie se preocupaba por las bestias de Viejo Yarnam, al menos él las protegería de que fuesen víctimas de otro baño de sangre.